Hoy quiero hablar algunos términos que la iglesia, que como iglesia, como cristianos necesitamos conocer, ¿verdad? Hoy voy a hablar todo el tema de las redes sociales, del ecosistema digital. Va a ser una prédica un poquito diferente, con tintes ahí de conferencia, pero Dios nos va a hablar hoy. ¿Amén? ¿Cierto o no es cierto? Entonces hoy vamos a hablar los términos del ecosistema digital, cuál es el estado actual del internet y cómo como iglesia nos debemos preparar. ¿Qué más? La que sigue, por favor. ¿De qué se trata esta plática? Bueno, ya dije esos conceptos, pero la siguiente. Vamos a hablar principios bíblicos y consejos prácticos. Principios bíblicos sobre lo que dice la Biblia de Facebook, de Internet, de Instagram. ¿Alguien conoce algún versículo donde mencione Facebook, la Biblia? ¿Cierto? Pero hay principios que son verdades que no admiten discusión, son verdades que no admiten ningún tipo de refutación. Un principio como el principio de la gravedad, ¿cierto? Yo no creo en la gravedad. Bueno, pues te caes igualmente, ¿verdad? Si te avientas ahí de un cerro. Entonces hay principios bíblicos que podemos aplicar el día de hoy, pero también consejos prácticos. La Biblia también nos instruye para la vida práctica. Entonces, hoy quiero empezar con una pequeña historia bíblica, porque es domingo, porque vamos a aprender de la Biblia también, que está en Jueces 13. En Jueces 13 está la historia de Sansón, una historia bien famosa, pero yo no quiero enfocarme en Sansón, yo quiero enfocarme en otro personaje que sale acá, que es muy importante y está lleno de detalles interesantes. Con el relato del anuncio y el nacimiento de Sansón, podemos reflexionar un poquito sobre lo que debemos tener en cuenta en el terreno de la paternidad o en el terreno de la influencia. Ojo, paternidad o influencia, porque acá a lo mejor no todos son padres, pero todos tenemos influencia. La psicología dice que la persona más introvertida, el más calladito, ese que no saluda, ese que no habla mucho, va a influir al menos en 10,000 personas a lo largo de su vida. ¿Cuánto más un hijo de Dios, un cristiano que tiene influencia en diferentes circuitos de la vida, cuánto más vamos a influir? Entonces, el tema no es si tenemos influencia o no, el tema es cómo la vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, el relato de Jueces tiene algunos detalles bien interesantes y comienzo a leerlo desde el versículo 3. A la mujer, la esposa de Manoa, le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Y luego la instrucción, esta me gusta mucho: y navaja no pasarás sobre su cabeza. Que yo digo que esa instrucción también se la dio el ángel a mi mamá, y por eso era el mismito ángel también. Porque el niño será nazareo, no nazareno, nazareo, era un voto, ¿no? A Dios desde su nacimiento. Y aquí está el propósito que el ángel de Jehová da hacia la vida de Sansón, que es una nueva generación en este tiempo. Y dice: y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Un propósito fuerte, ¿no? De liberación, de libertad. Y la mujer vino y se lo contó a su marido. Entonces oró Manoa, así se llamaba el esposo, a Jehová y le dijo: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Primer principio, ¿no? Manoa pide dirección divina para la crianza de su hijo. ¿Cuántos han hecho eso acá? Dios, ayúdame, enséñame cómo criar a mi hijo, enséñame cómo ser una buena influencia en este tiempo tan complejo. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, pedir dirección divina. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? De nuevo, vuelve a preguntar, ¿verdad? En la Reina Valera contemporánea, esta última pregunta la dice: ¿cómo debemos educar
al niño y qué tenemos que hacer con él. Y a mí me gusta mucho porque es lo que Dios espera de todo padre, de toda madre, de todo mentor, de toda persona que tenga influencia con las nuevas generaciones. Él espera que preguntemos los aspectos fundamentales para criar y para educar a las nuevas generaciones. El primer principio que yo aquí veo de la paternidad intencional es un principio de consagración, ¿cierto? Porque el ángel le dice, a ver, no beban vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. En resumen, conságrate, ¿cierto? En acción o en obra. Y acá vamos a hablar de las redes sociales y vamos a hablar de la adicción y la droga del siglo XXI y todo esto que manejamos acá. Pero el primer principio de la autoridad espiritual es la consagración, ¿verdad? Yo no puedo decirle a mi hijo ora si él nunca me ve orando. Yo no le puedo decir sea un buen cristiano si yo no soy un buen cristiano en la práctica. Si el domingo voy y, sí, la canción, la alabanza, salgo a un restaurante y trato mal al mesero, uy, qué buen cristiano, qué consagrado. Yo no le puedo decir al hijo, hey, estás viendo mucho el celular, pero yo acá viendo el celular también, ¿verdad? O viendo la novela, en su caso, si eres mexicano, novelas. Otro principio que pregunta Manuel es los principios bíblicos. ¿Cómo debemos educar al niño? Y bueno, pues a los niños hebreos los educaban en la Torá, ¿verdad? En la ley. Ya para una edad muy temprana ellos se memorizaban la ley. ¿Estás enseñando a tus hijos los principios bíblicos? Sobre todo en un tiempo donde la moral cristiana está siendo puesta en tela de juicio. Hoy no vivimos en una época inmoral. Muchos dicen, uy, hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. No, hoy la gente ni entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? El aborto, ¿verdad? Y el último principio que yo veo acá de la paternidad que pregunta Manoah es dirección para la vida práctica. Cómo encaminar a su hijo en la vida práctica. Entonces, mis hermanos, lo que voy a decir va a sonar un poquito disonante, pero yo vengo a decirles, no todo es oración. Gran parte es la oración, pero la otra gran parte es la vida práctica. ¿Qué hacemos en diferentes situaciones? ¿Cómo aplicamos la Biblia en situaciones prácticas? Entonces, primer concepto que quiero tratar es el ecosistema digital. A ver la siguiente, o donde esté el ecosistema digital. Cuando nos referimos al ecosistema digital, ustedes saben que cuando decimos ecosistema, nos referimos al lugar donde vivimos y las plantas y el clima y la fauna y las flores y todo eso, ¿no? Acá algo muy curioso que se me ha hecho es que todo el tiempo está nublado, ¿verdad? Nosotros, mi esposa y yo, queríamos ver Lima desde el avión y veíamos blanco nada más, así. Dijimos, ¡ay, qué bonito! Lima. Y ya nos dijeron que gran parte del año está así acá, ¿verdad? En Chihuahua, de donde yo soy, tenemos un ecosistema desértico. Mucho calor en el día, mucho frío en la noche, casi nunca llueve. Entonces ese es nuestro ecosistema, el conjunto de elementos en donde nos movemos, en donde existimos. ¿Qué pasa cuando le agregamos la palabra digital? Cuando le agregamos la palabra digital, significa que Internet no es nada más una herramienta. Ahí está el módem en la casa. No, también es un lugar en el que ahora habitamos. Y es el lugar donde las nuevas generaciones principalmente experimentan la vida, procesan la vida a través de su ecosistema digital. ¿Cuántos no hemos visto a niños, a jóvenes que pasan la mayor parte del día en el celular, ¿cierto? Es porque están experimentando la vida ahí en ese ecosistema digital. Entonces, el ecosistema digital incluye todos los elementos de una persona que está en Internet: el WhatsApp, las páginas, las redes sociales, los grupos, etcétera, 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 en donde ellos están. Es la nueva realidad. Y ahora, solo unos datitos para dimensionar el tamaño del ecosistema digital. La siguiente. En el mundo, fíjense, hay casi 8,000 millones de seres humanos, 8,000 millones de habitantes, pero hay 5,220 millones de usuarios únicos
en Internet. ¿Qué significa esto? 66% de la población mundial están en Internet. ¿Qué significa eso? Para ti y para mí en nuestros contextos. En mi contexto significa que hay lugares en México donde ni siquiera hay drenaje, pero las personas tienen celular y tienen Facebook. O donde no tienen un sistema potable de agua, pero tienen Instagram, tienen TikTok. ¿Sí? Y se estima que para el 2029 el 85% de la población mundial esté en Internet. ¿Qué significa? Todo mundo vamos a estar en el ecosistema digital. Y eso va a globalizar el mundo. Hay 3,000 millones de gamers. ¿Qué significa eso? De personas que juegan videojuegos. Y uno puede decir, uy, pues todos los niños. No, no hay tantos niños en el mundo, ¿verdad? Entonces, hay muchos adultos y hay muchos jóvenes que están jugando videojuegos. Mi suegra, ahí está en Candy Crush, ¿verdad? También. Segundo concepto, desafíos. La siguiente, todo gran invento viene acompañado de nuevos desafíos, nuevos retos que debemos enfrentar y no debemos de ser ingenuos como cristianos de no entender estos desafíos. Ojo, ¿sí? Cuando no existían los automóviles, ¿cuántos atropellados habían, hermanos? ¿Cuántos accidentes automovilísticos habían? Ninguno, ¿verdad? Entonces, cuando no existía Internet, pues no había los desafíos que hoy tenemos. Yo identifico al menos unos 5. La siguiente. El primero es la confusión, ¿verdad? Confusión. Hoy estamos más confundidos que nunca. De hecho, los sociólogos llaman a la era del Internet la era de la desinformación. No es la era de la información, es la de la desinformación. ¿Por qué? Porque debido a que hay tantísima información, ya no sabemos qué es cierto, qué no es cierto, y el analfabetismo digital está creciendo. ¿Qué significa? ¿Somos analfabetas? ¿No sabemos leer, no sabemos escribir? No, somos analfabetas digitales, no sabemos, no tenemos capacidad crítica para discernir la información, para discernir las fuentes, para ser buenos investigadores. Un ejemplo así muy chistoso, ¿no? En la pandemia, que a todos nos pegó muy feo y veníamos platicando con Carlos, ¿no? Yo perdí a mi papá en la pandemia. En la pandemia salía esto de la vacuna, ¿no? Y llegaba la liga ahí de mis tías en el grupito de WhatsApp. No se pongan la vacuna porque el científico australiano John Williams dijo que si te la pones, te conectas las rodillas a internet, te pones la marca de la bestia al mismo tiempo y te conviertes en vampiro. ¿Cierto? ¿A quién le llegó esa noticia? Entonces estaban mis tías, no se la pongan porque es el anticristo y esto, confundidísimos, ¿no? Y aquí, ojo, no estoy criticando si nos pusimos la vacuna o no, estoy criticando la desinformación que hay. Ahora, cuando hablamos de temas sensibles con los jóvenes, ¿cuáles son los temas sensibles? La sexualidad, la fe, la espiritualidad. Bueno, pues Internet es un gran aliado en la desinformación. Sitios, hermanos, que descontextualizan la Biblia. Y estuvimos la otra vez en un foro de líderes cristianos en Estados Unidos, donde ya hay foros que promueven la Biblia infantil, pero atea, ¿no? O sea, que ponen las Biblias, por ejemplo, del diluvio y ponen los monitos así ahogados para enseñar a los niños que Dios exterminó a la gente, ¿no? Y está confundiendo a las nuevas generaciones. Todo eso tenemos. Siguiente desafío, las interacciones. Tenemos 58,000 amigos en Facebook, 8,000 seguidores en Instagram y quién sabe cuántos en TikTok y todo. Sin embargo, las nuevas generaciones cada vez tienen sentimientos de soledad aumentando, ¿no? Más conectados y más aislados. Nuestras interacciones, ya no sabemos platicar, ya no sabemos ponerle atención al otro. Hay un fenómeno que se llama phubing, que es ponerle más atención al celular que a la persona que está enfrente tuyo comiendo, tomando un café. Y a veces se me hace irrespetuoso, ¿eh? A mí no me gusta, ¿verdad? Mi esposa y yo cuando comemos,
Ponemos el celular lejos o lo ponemos boca abajo, ¿verdad? Porque no queremos tener interacciones superficiales, queremos aprender a platicar, ¿cierto? Entonces, otro desafío grande, las interacciones. Que estemos conectados globalmente no significa que estemos conectados íntimamente, profundamente. Y en la Biblia se menciona más de 40 veces los unos con los otros, ¿cierto? Oren los unos por los otros, ayúdense los unos a los otros. Es altamente relacional la vida cristiana. Pero esto, las redes sociales nos está dando como un tipo de parodia, ¿no? Ay, sí, tengo muchos amigos, ¿cierto o no es cierto? Otro desafío, tercero, enfoque. Estamos perdiendo el enfoque. No hay nada que hoy nos distraiga más que las redes sociales, ¿cierto? Nuestra capacidad de atención cada vez va más baja, más baja. En las nuevas generaciones se dice que es 13 segundos la capacidad de atención. Imagínense un sermón de 1 hora. Perdimos, ¿verdad? Desenfocados, distraídos. Queremos todo instantáneo. Me aburro, me voy al celular. Me estreso, me voy al celular. ¿Cierto? Siguiente. La pureza. Cuando hablamos de pureza, estoy hablando de pureza sexual. ¿Verdad? Estábamos hablando de la moral cristiana. ¿Cómo debemos educar a Sansón? Pues a Sansón lo educaron y luego hizo lo que quiso, ¿verdad? Pero la pureza sexual hoy en día es uno de los más grandes desafíos para nosotros como adultos y para las nuevas generaciones. Porque cuando hablamos de pureza sexual, sí, los jóvenes huyan de las pasiones sexuales y todo, pero no saben el número de infidelidades que se multiplicó cuando se inventó Facebook en los adultos, en los matrimonios. Adultos que batallan con la pornografía. Pero para los chicos es aún más difícil, ¿verdad? Porque están en el pleno desarrollo de su sexualidad y de su identidad sexual. Un psicólogo español sacó un dato en la siguiente diapositiva, por favor. Otra, que dice que la edad del primer contacto con la pornografía hoy ha bajado a los 8 años de edad. Y esto, mis hermanos, quiero que lo entendamos. Esta data, estos estadísticas son para cristianos y para no cristianos. No se hacen los estudios diciendo, tú eres cristiano, tú no. No, esto abarca a todos. Es la edad promedio de primer contacto con la pornografía. Los niños son curiosos por naturaleza y eso es bueno. Pero cuando agregas curiosidad y una conexión libre a internet, eso puede llegar a ser muy malo. ¿Qué significa esto? Que cuando un niño se engancha o ve pornografía a los 8 años y se engancha, para los 11, 12 años puede que ya haya desarrollado una adicción profunda y difícil de resistir. Entonces, ¿en dónde nos deja eso a nosotros como iglesia? Si nosotros predicamos sobre la pureza sexual antes del matrimonio, de guardar nuestros ojos de cosas impuras. Entonces, grandes desafíos. ¿Amén o no amén? ¿Cierto o no es cierto? Ya nos quedamos muy serios, ¿verdad? Pero bueno, aquí viene la buena parte. La siguiente, un concepto que quiero hablar es el tema de virtud contra el tema de vicio. Esta no es la típica charla o prédica prohibicionista o satanizadora del internet, ¿verdad? Porque no sé si alguno de ustedes acá tiene mucho tiempo de cristiano, los pastores seguro. A mí me tocaba que cuando era más chico en mi iglesia, yo soy de cuna cristiana, llegaba algún conferencista de fuera y ya ponía ahí sus diapositivas y empezaba a decir, miren, Disney es del diablo. Entonces llegábamos a casa y mi mamá quebraba todas las películas de Disney y yo, no, el Rey León, no. Y luego al tiempo llegaba otro y decía que Pokémon y luego otro que los tazos y total, pues mi infancia fue estar quebrando tazos
¿Qué es lo que genera ese enfoque prohibicionista, hermanos, o satanizado? Uy, el internet es del diablo, hermano. Muchas veces genera el efecto contrario, ¿no? En psicología se llama el efecto boomerang. Para el joven lo hace más atractivo. Entonces pregúntenme a mí, joven cristiano, yo dónde tenía guardados mis cassettes y mis escondidos y mis tazos. Hermanos, debemos de tener un nuevo enfoque, el enfoque de la sabiduría. ¿Cómo hacemos para vivir con sabiduría bíblica este tema del ecosistema digital? Porque es una nueva realidad, es algo que se queda y es algo que es difícil de enfrentarlo, sobre todo para los niños, para los adolescentes. Pero necesitamos ser virtuosos, necesitamos sacarle el tema de la virtud. Internet es muy bueno dependiendo de la motivación de quien lo use. Y yo siempre digo esto, la tecnología es neutral. La tecnología no es mala o buena por sí misma, es neutral. Es como un coche, ¿verdad? O sea, un coche lo podemos usar para Uber o para transportarnos y todo eso, o para hacer secuestros o crímenes, ¿cierto o no es cierto? Lo mismo con internet, está lleno de virtud, pero también está lleno de vicio. Y no debemos de tomar como cristianos posturas alarmistas, sino una postura de sabiduría. ¿Estamos? Entonces, 3 principios bíblicos y muy prácticos para aprender a navegar esta nueva realidad de internet. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Primer principio. Tu actualización es inminente. No dice ahí opcional, no dice ahí si queremos o no queremos, no dice ahí, dice inminente. El cristiano debe estar actualizado sí o sí, ¿verdad? Es algo incluso espiritual el estar actualizados, el estar al día. Y a mí me da mucha alegría venir a iglesias que están actualizadas, ¿cierto? Yo ahorita fui acá a la sala de proyección y digo, ay, caray, préstenme una computadora ahí. ¿Cierto? Estamos a la vanguardia. ¿Por qué? Porque el Espíritu, la revelación del Espíritu es fresca. La Biblia se refiere a eso como vino nuevo, ¿verdad? No hay añejado, 100 años, iglesia de 100 años y las bancas de madera todas incómodas ahí. Una iglesia que está utilizando el internet, ¿cierto o no es cierto? Yo les platico una historia así rapidita, ¿no? Había un pastor muy, muy conservador en mi ciudad. Todos le teníamos miedo de jóvenes, ¿no? Porque aparte se veía como así como Moisés, así muy canoso todo, barba larga y así. Y en la pandemia, José Adán se llama. Un saludo si me está viendo. Y en la pandemia me llama, recibo una llamada y dije, ay caray, ya me cachó haciendo algo. Dije, ya me va a reprender o algo. Dije, algo hice. Sí, de por sí, miren, pues a la facha, ¿no? Entonces José Adán era de mis enemigos públicos número 1, ¿no? Por el cabello y toda esa cosa. Entonces me habló y le dije a mi esposa, chin, le dije, ya me va a regañar o algo. Contesté, hermano, ¿cómo está? Hola, Duf, ¿cómo estás? Bien, bien, bien contento. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué? Ya le iba, ¿qué hice o qué? Oye, Duf, para ver si vienes a mi iglesia a enseñarme cómo transmitir Facebook Live. Y en mi interior dije, no, que era del diablo, hermano. Me gustó eso porque muchos pastores se tuvieron que actualizar sí o sí. El tema es que debemos de seguirnos actualizando siempre. A mí me da tristeza, pena cuando algún padre me dice, no, es que eso de internet, yo muy apenas sé prender el celular y apenas sé usar el WhatsApp. Sí, o sea, es normal, es lógico porque no somos nativos digitales como estas nuevas generaciones, somos migrantes y a veces nos cuesta más entenderle. Pero que nos cueste no significa que no debamos hacerlo, ¿cierto? Porque estar cerca del territorio digital, estar cerca de la tecnología significa también estar cerca de los jóvenes. Y no queremos distanciarnos más, no queremos hacer más brechas generacionales.
Ay, no, esa música rara, esas cosas que tú haces ahí, esos bailes que tú haces, yo no le entiendo. Está bien que no le entiendas, pero tienes que actualizarte, ¿verdad? No venimos formateados con eso, necesitamos actualizarnos. Y muchas veces estamos convencidos de que los adolescentes o los niños son muy buenos para usar la tecnología, ¿cierto o no es cierto? Uy, mira, le avientas el celular al bebé de 2 años y ¡pum! Mercado Libre, chupones, ¿cierto? Paga ahí con la American Express y luego se sale y luego se mete a YouTube y a ver ahí con el chupón y se pone a ver YouTube. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque la tecnología está diseñada para ser enganchante, para ser amigable al usuario. Pero eso no significa que el bebé se sabe cuidar de los peligros que hay en internet, ¿cierto? Saber hacer algo no significa lo mismo que saber cuidarse. Y es lo mismo con los adolescentes. El adolescente que ya está camino a su independencia, hacia decisiones más de adulto que de niño, pero no significa que se sepa cuidar también. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, la tecnología nos debe obligar a repensar la relación entre los adultos y los menores, ¿sí? La educación se basa en 2 cosas, mis hermanos. Esto es bien importantísimo, ¿eh? Aquí sí hago un énfasis. La educación se basa en 2 pilares: la experiencia y el conocimiento, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos estado con alguien más joven y decirle, hey, no hagas eso, te lo digo por experiencia? Yo ya estuve ahí, yo ya me raspé, yo ya bla, 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 ¿verdad? Entonces la experiencia es la base de la educación. Y la otra base de la educación es el conocimiento. Necesitamos no ser analfabetas, ¿cierto? Entonces necesitamos tener esos 2 elementos para educar. ¿Cómo podríamos pensar en educar a adolescentes digitales, a nativos digitales, si no tenemos los elementos de la experiencia y el conocimiento? ¿Cierto? ¿Qué voy a decirle yo? Y una vez estaba yo con mi sobrina, tenía 11 años, era preadolescente en ese tiempo, Ania, y para que sepan el contexto, Ivette y yo somos los tíos cool, ¿no? O sea, el tío de pelo largo, toda esa cuestión. Y se acerca mi sobrina, 11 años, me dice, oye tío, ¿tú alguna vez has practicado el shifting? Y yo dije, ay caray, y así la enciclopedia, ¿verdad? Y digo, ¿cómo dijiste que se deletrea? Shifting. Ay, ya me empieza a decir shifting. No, Ania, pues déjame ver, déjame adquiero experiencia, conocimiento. Entonces investigo qué es el shifting. Es que me dice, es que yo quiero hacer shifting. Y entonces me meto y veo la descripción. Tú, si quieres, vela en Google cuando puedas. Shifting, transportarse de una realidad actual a una realidad deseada por medio de poner la mente en blanco. Y en cuanto ya vi eso, dije, ay caray, ¿a qué le suena, hermanos, eso? Fuerte, alguien. Sin miedo a equivocarse. ¿A qué suena transportarse a una realidad deseada, a un estado mental? Alucinar, a un viaje astral, ¿no? Algo así. Cuando lo veo dije, ay caray, ojalá que no esté haciendo shifting esta niña. Entonces, con el conocimiento, le digo, oye, ¿y dónde lo viste? Y veo el canal de YouTube donde lo vio, un canal de YouTube donde sale una niña así bien bonito, así bien rosa, y uno que pasaría y diría, está viendo cosas de muñecas. Pero luego me metí al canal para experiencia, a ver qué más, qué otros temas trata. Cómo leer tu tarot, cómo esto, cómo lo otro. Ay, caray. Pues algo que yo ni sabía. Entonces ya me siento con ella, Ania, mira, esto no es bueno practicarlo, por favor, no te sigas metiendo, no sigas consumiendo este canal, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos temas hay así en los que no estamos actualizados? ¿Cierto o no es cierto? Ahora,
¿Qué dice la Biblia sobre actualizarse? La siguiente, Romanos 12, 1 y 2, ¿no? No se amolden al mundo actual. Significa, cuando me refiero a actualizarnos, no significa, pues vamos a practicar todo, ¿verdad? Cuando hablamos de la pornografía, pues a ver qué es. No, eso no es amoldarse, sino sean transformados mediante ¿qué, hermanos? La renovación de su mente. La actualización ocurre primero a nivel paradigma, a nivel mental. ¿Cómo estoy pensando yo sobre la actualización? ¿Cierto o no es cierto? El cristiano siempre debe estar renovando su mente. Necesitamos estar renovados a nivel mental. Entonces, ¿cómo podemos enseñar si no tenemos esta actualización, si no tenemos esta experiencia? Y este es otro principio, la siguiente: para educar a un adolescente de hoy, no salió. Hay que ser un padre o un mentor o un líder ¿de cuándo? ¿De ayer? De hoy. ¿Cierto o no es cierto? Muy bien, entonces, primer principio, tu actualización es inminente. No te amoldes, pero renueva tu mente, no te quedes en el pasado. Hoy hay nuevos desafíos, ¿verdad? Desafíos que muchas veces ni conocemos, entonces hay que conocerlos. El siguiente principio, la virtualidad tiene consecuencias reales. Muchos de nosotros estamos seguros de que lo que pasa en internet en realidad no pasa. ¿Por qué? Porque es virtual, es el mundo virtual, el mundo digital. Entonces lo que pasa ahí pues es de existencia aparente, pero hoy hay consecuencias muy, muy reales desde la psicología, desde la medicina. Hay consecuencias muy, muy reales hoy en el tema de la experiencia digital. La siguiente. Estos son algunos temas relevantes que nos hemos encontrado nosotros. Por ejemplo, primerito, muy fácil. El ciberbullying es un nuevo desafío que antes no existía. Antes existía nada más, el bullying, ¿cierto? ¿El bullying qué es? Pues un abusón en la escuela que le pegaba a otros, le robaba el lonche ahí en el recreo o se peleaba al final de la clase. Y el bullying terminaba cuando terminaba la clase o cuando terminaba la escuela, ¿cierto? Bueno, ahora el ciberbullying, los psicólogos estamos advirtiendo que tiene consecuencias mucho más graves que el bullying real. ¿Pero cómo? Si no le dan patadas, si no le roban el lonche. Bueno, porque genera consecuencias psicológicas más duraderas y más profundas. Te lo pongo en un ejemplo. Éramos pastores de adolescentes en Las Vegas y había una chica, Talía, que era una de las servidoras ahí del equipo de adolescentes, 14, 15 años. Y era una chica muy alegre, su familia bien, asistía a la iglesia, servía, como te digo, una cristiana comprometida y todo. Y en Las Vegas los veranos son muy, muy calientes, 50, 52 grados centígrados, muy, muy calientes. Entonces, cuando hacíamos actividades, algún momento hicimos actividades en algún parque o ir a comer allá a un estacionamiento, etcétera, y veíamos que Talía llegaba con suéter, con sudadera. Entonces, pues del calor, todos estábamos en shorts, en todo eso, y Talía llegaba con sudadera. Entonces, en algún juego, Talía extendió su mano para brincar o algo así, y Beth, mi esposa, se dio cuenta que tenía muchas cortadas. Así como yo, pero estos son mosquitos de allá de Cusco. Muchas cortadas. Pues eso nos prendió las alarmas, porque en la psicología ese es el gesto suicida, ¿verdad? Las autolesiones indica ahí algo, una alerta que está pasando en su mente. El siguiente paso al gesto suicida es el intento suicida. Al final es el acto suicida, ¿no? Entonces nos sentamos con ella y empezamos a platicar para ver por qué se estaba autolesionando, porque tenía esa conducta, ¿no? Nos enseñó su celular y en su escuela, su salón, sus compañeros se habían puesto de acuerdo para hacerle una campaña de ciberbullying en su contra las 24 horas. Las 24 horas le estaban mandando mensajes ofensivos, hacían fotos de ella
y las editaban para que se viera mal, le hacían insultos raciales, insultos porque era ilegal, etcétera, 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 etcétera. Entonces ella no pudo con tanta presión y empezó a cortarse los brazos, ¿no? Y uno podría decir desde la religiosidad, ¿no? Pero ¿cómo? Si es cristiana, tiene el Espíritu Santo, ahí está yendo a la iglesia, ¿cómo no oró y se le quitó? Sí, es cristiana, pero tiene un cerebro adolescente, un cerebro en desarrollo. Y yo te quiero preguntar, si a nosotros cuando nos ofenden o nos contestan ahí medio mal en Facebook, uno como que siente medio gacho, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Ahora imagínate un adolescente. La exposición o la profundidad de esas emociones están exponenciadas. Entonces el ciberbullying tiene consecuencias muy, muy reales. La presión de grupo igual. O los chicos se sienten cada vez más presionados a compararse con otros. Y de nuevo, si uno como adulto se compara y se siente presionado, ¿cierto? ¿O no, pastor? Ay, está predicando allá. Y la foto, ¿no? Así. Las relaciones, el trío malvado, ¿no? Sexting y sextorsión, el grooming y la pornovenganza. ¿Alguien sabe qué es el sexting? Una actualizada, ¿no? Ahí está en mi libro comercial. Sexting. Hoy los chicos pasa algo de que el sexting es el intercambio de fotos desnudos autoproducidas. Ni siquiera son novios, se están conociendo y le piden, hey, mándame tu pack. ¿Qué es el pack? Pues el paquete de fotos desnudos, ¿verdad? Entonces, cuando investigamos esto, porque hemos visto sexting en 5º año de primaria, allá en México, 9, 10 años, ya hay niñas que practican el sexting, y veíamos, oye, pero es tu novio. No, estamos conociendo ahí. Ay, caray. Pero no te invitó ni un helado ni nada, ¿no? Y muchos de estos niños ya incluso hacen negocio, ¿no? Cobran por el pack y toda esa cuestión. Entonces esto se está practicando. Cuando las niñas dejan de hacer sexting y el niño, la otra parte quiere fotos diferentes o videos más fuertes o etcétera, entonces puede comenzar la sextorsión. Hey, si no me mandas esta foto, pongo esto en el grupo de la escuela o lo publico en las redes sociales, etcétera. Entonces ha habido casos de suicidio lamentablemente en mi ciudad, en mi país, por sextorsión. De nuevo, porque la exposición vergonzosa un adolescente la experimenta de formas mucho más profundas. El grooming, ¿alguien sabe qué es el grooming? ¿No? Como yo con mi sobrinita, oye, ¿eso cómo se deletrea? Grooming, engaño pederasta online. Bueno, los pederastas han existido todo el tiempo, ¿verdad? Pero el nuevo desafío es que ahora es online. Ya hay tantos pederastas en línea que dicen que hay una alta probabilidad de que hasta ellos se contacten por internet. ¿Cómo opera el pederasta online? Bueno, fácil, se hace un perfil con una foto de adolescente, se pone la cara ahí de Justin Bieber, se pone ahí otro nombre, Juanito Mireles, y contacta a una niña y le empieza a generar un vínculo de confianza. Esa palabra es clave. Trabajan mucho la confianza, ¿no? Y cuando la niña la regañan los papás, yo te entiendo, pobrecita, que quién sabe qué va, hasta llegar al punto del encuentro, ¿no? Oye, vamos al cine, nomás que no le digas a nadie, ¿cierto? Entonces, cuando sucede el encuentro es con fines de abuso sexual, ¿sí? Entonces, el grooming es una de las consecuencias más devastadoras. La siguiente, por favor. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Termino o no termino ya? ¿Cuánto me queda? Porque no vi si había contador. ¿Estamos bien? Le acelero. Muy bien. Debemos de entender esta cuestión de las consecuencias reales. Una persona puede abusar de otra sin necesariamente tocarla. En la psicología, cuando decimos abuso sexual, la mayoría del grueso de la población dice, violación, tocamientos. No. Cuando un adulto genera conversaciones sexuales con un menor, está vulnerando su sexualidad.
Cuando un niño es expuesto a imágenes pornográficas a temprana edad, se está vulnerando su sexualidad, su desarrollo de su sexualidad. Y les voy a decir algo que se tiene que decir hoy. Hoy muchas iglesias estamos enfocados en trabajar la reversión, ¿no?, de la atracción al mismo sexo, pero no estamos enfocados en trabajar la prevención y el desarrollo sano de la sexualidad. Y en esto la pornografía tiene muchísimo, muchísimo que ver. Entonces, una persona puede abusar de otra sin necesariamente tocarla. El siguiente y último, ¿qué dice la Biblia sobre esta cuestión? En Mateo 10:16 Jesús está comisionando a los discípulos a predicar el evangelio, ¿verdad? A mí me gusta tomar este principio porque es buenísimo, buenísimo. Y aquí Jesús está diciendo, los envió como ovejas en medio de lobos. Podríamos decir, sí, ustedes cristianos están en internet y hay toda esta cuestión peligrosa y viciosa y fea, ¿cierto o no es cierto? Lo acabamos de exponer aquí, un resumencito bien chiquito. Pero no dice, sálganse, hagan su comunidad de ovejas y ya, ahí quédense, seguritos, bien bonitos, ¿no? No, dice, salgan, estamos en medio de lobos. Pero dice, por lo tanto, sean astutos. A ver, bien fuerte, hermanos, sean astutos. Y la astucia está definida en el diccionario como la habilidad para comprender las cosas. ¿Qué dijimos de la educación? Comprender las cosas y evitar el engaño. Esa es la astucia bíblica. Y aquí Jesús, mire, hay algo muy raro también aquí, un dato curioso, reivindica a la serpiente, ¿no? Porque la serpiente siempre la vemos, el diablo, ¿cierto o no es cierto? Pero dice, sean astutos como serpiente. Y en Génesis, si tú te vas, que dice, la serpiente era más astuta que la mujer, ¿cierto? Pero acá Jesús en el Nuevo Testamento está diciendo, sean astutos también. Comprendan las cosas, eviten el engaño, saquen provecho. Y por último dice, y sencillos como paloma. Yo creo que con esto muchos cristianos no batallamos, muchos cristianos somos sencillitos, a menos de que seas de Argentina, ¿cierto? No hay alguien de Argentina, ¿no? Bueno. Muchos somos sencillos como paloma. Ay, sí, qué bonachón ese cristiano, qué buena onda y todo, pero no astutos. Muchas veces nos adelanta, nos sorprenden todos estos temas, ¿cierto? Ay, caray, qué malo es el mundo, ¿no? Ya sabemos, malísimo. Entonces no seamos ingenuos y le aventamos ahí el celular al hijo. Ay, sí, pues ahí conéctate, ¿cierto o no es cierto? Tercer y último principio, las tecnologías hoy generan una gran dependencia y ese es el tema de la dopamina digital. La Organización Mundial de la Salud le preguntaron en el 2017 si las tecnologías eran un tema de preocupación, dijeron no, tranquilos. Para el 2019 y antes de la pandemia, que después de la pandemia se usaron mucho más la tecnología, las redes sociales, esto es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, la siguiente. Dos más, esa. Las tecnologías hoy ocupan el principal lugar en el tema de adicciones. Y aquí podríamos decir, oiga, Organización Mundial de la Salud, pero está la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, esto y esto. ¿Cómo que la tecnología el principal lugar en el tema de adicciones? Sí, el principal lugar en el tema de adicciones. Y esto tiene que ver con la biología humana. La siguiente. Hay una sustancia, hay varias sustancias que produce nuestro cerebro, hormonas o neurotransmisores, ¿no? Una de ellas se llama dopamina, que se le llama la hormona del placer. Nuestro cuerpo, de nuevo, hermanos, la biología, la creación del cuerpo humano es creación de Dios. La sexualidad es creación de Dios. El sexo es bueno, ¿verdad? Dentro de su contexto. La biología, nuestro cerebro produce estas hormonas que se le llaman las hormonas de la felicidad, dopamina, endorfina, serotonina. Por ejemplo, cuando hacemos mucho ejercicio, el cerebro empieza a liberar endorfinas para contrarrestar el ácido láctico y que no te duelan tanto los músculos. Pero la dopamina
El cerebro la produce cuando va a haber una recompensa, cuando hay algo que es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando comes tu comida favorita. Acá mi esposa produjo mucha dopamina este fin de semana con el ceviche, ¿eh? O sea, la grababa comiendo ceviche y estaba bailando y decía, uy, nunca la había visto tan feliz, o sea, de veras. ¿Qué significa? Que su cerebro estaba produciendo mucha dopamina. Entonces, la neurociencia en los últimos años, que es esta ciencia que puede leer el cerebro en tiempo real, ha hecho varios experimentos, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro si le tocamos el brazo a esta persona? A ver qué áreas se iluminan, qué es lo que pasa. Entonces, ellos los neurocientíficos condujeron un experimentos para ver qué era lo que pasaba cuando la gente estaba en redes sociales. Entonces ponían a estas pruebas para ver, pongan a este paciente y vayan viendo qué es lo que pasa cuando ve TikTok y cuando le sale un meme de un gatito y cuando le sale acá un chiste y pónganlo ahí a consumir redes sociales. Y lo que descubrieron fue demasiado interesante. Y era que las rutas dopaminérgicas se alteraban cuando la gente empezaba a utilizar redes sociales. Te lo explico, ¿no? De nuevo, con tu comida favorita, ahorita tú imagínate tu comida favorita y nomás la anticipación va a generar dopamina en tu cerebro. Con tu comida favorita, dicen los neurocientíficos que se produce entre un 30 y un 40% de dopamina en el cerebro, ¿sí? O sea, bastante. Con la actividad, con la relación sexual, el 100% de dopamina. Ese es el máximo natural, ¿sí? Por eso, jóvenes, ojo, aquí no es que estemos obsesionados con la cuestión del sexo, de que huye de las pasiones sexuales. No, el sexo es bueno, pero una vez que tú te enganchas, que generas dopamina en la relación sexual, pues ¿qué va a hacer? Vas a querer repetirlo, ¿verdad? Así como con el ceviche. Mi esposa va a querer volver a Perú bastante seguido, porque va a recordar ese ceviche y va a recordar el placer, la sensación de placer que sintió. Ojo. Entonces, lo que descubrieron, acá estamos en el 100%, un chocolate, un postre 30%, la comida favorita 40%, la relación sexual 100%, y lo que descubrieron los neurocientíficos con las redes sociales es que estaban en un 350 a 400%, ¿sí? Al mismo nivel que las metanfetaminas, la cocaína, la heroína, las drogas más fuertes. Y aquí es donde nosotros podemos entender la psicología de la adicción. ¿Por qué la gente es tan adicta? ¿Por qué terminan en la calle? Porque quieren estar repitiendo ese placer desbordado que ni siquiera es natural aparte, ¿verdad? O sea, porque esas vías de obtener la dopamina no son naturales. La vía de las drogas sintéticas, la vía de las redes sociales. Es sintético, no está diseñado el cuerpo para obtener placer de esas fuentes. Entonces aquí es donde entendemos de nuevo la psicología de la adicción. ¿Por qué es tan enganchante? ¿Por qué pasamos tanto tiempo en las redes sociales? ¿Cierto? La siguiente, por favor. Y hoy se está planteando incluir un nuevo trastorno mental en los manuales de referencia a los DSM de psiquiatría, ¿sí? Que le llaman nomofobia. Cuando decimos fobia es una palabra fuerte, ¿verdad? Hoy se ha deslavado mucho el significado de las fobias, pero la fobia es un trastorno mental fuerte, fuertísimo. Y la nomofobia es el miedo irracional a no tener el celular o estar incomunicado a internet. ¿Cuántos han sentido ahí cosquillitas o comezón cuando se les queda el celular, cuando se les apaga? Ay, se me apaga. ¿Dónde está el enchufe? ¿Dónde está el enchufe? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puede que estás desarrollando ya un tipo de trastorno. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, nomofobia, nuevos trastornos mentales. La siguiente. Hoy el promedio de uso de redes sociales en jóvenes y adolescentes es 9 horas al día, solo para entretenimiento. Solo para entretenimiento. Este examen todos lo podemos hacer en la configuración del celular
y ver cuál es nuestra realidad, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? A ver si estamos ahí medio nomofóbicos. Pero hablando de la nomofobia, algunos pasos previos a la nomofobia son las reacciones emocionales extremas, ¿no? Yo he visto 2 casos que me llamaron mucho la atención. Uno de una niña que hizo que aterrizara un avión de emergencia porque la abuelita le quitó el celular y ella se descontroló, se desbordó emocionalmente, ¿no? Entonces decidieron aterrizar el avión, una multota para la abuelita, porque la niña ya no se pudo controlar, porque le quitaron el celular. Y otra niña en Sudáfrica que le castigan el celular y ella quema los dormitorios donde vivían todos sus compañeros y murieron 13 de sus compañeros, ¿no? Esos casos son mundiales, ¿verdad? Pero yo en iglesias me he topado con casitos así también de desborde, ¿no? O sea, niños de 8 años o niñas que les quitan el celular y se empiezan a rascar los brazos hasta sacarse sangre. Y esto es actual, ¿eh? O sea, esto se los platico así de diario, ¿no? Nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la adicción? Aquí sí tenemos un verso bastante famoso, ¿no? En 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, ¿verdad? Libre albedrío. Sansón también, ¿verdad? Incluido tú, incluido yo. Pero no todo es para mi bien. Y aquí viene el principio de la adicción. Todo me está permitido, pero no dejaré que ¿qué? Que nada me domine. La adicción es dominio, perder el dominio sobre nosotros. Y el fruto del Espíritu Santo, la última expresión que dice dominio propio. Cuando tú estás perdiendo el control sobre tu uso de redes sociales, cuando tú estás perdiendo el control sobre el contenido que ves, cuando tú estás perdiendo ya el control, te estás convirtiendo en esclavo, ¿verdad? Hay algo que ya te está dominando. Y aquí es el consejo de la Biblia, ¿no? No debes dejar que nada te domine. Al cristiano, por definición, lo único que lo debe dominar es el Espíritu Santo, ¿cierto? Debemos de ser cristianos dominados por el Espíritu. Pero quiero que te hagas esta pregunta: ¿me está dominando el Espíritu o me está dominando la tecnología? ¿Me está dominando la pornografía? ¿Me está dominando el placer, la dopamina, esa sensación? Que de nuevo no es mala. Dios puso esos neurotransmisores en nuestra composición, pero para su justa medida y en su justo contexto. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Entonces yo quiero que te pongas de pie conmigo y vamos a reflexionar en estos 3 principios. Reflexionemos. Número 1, ¿cómo está tu consagración? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás siendo dominado por el Espíritu Santo? ¿Estás siendo un buen ejemplo? ¿Estás siendo una buena influencia a las nuevas generaciones? Número 2, reflexionar en qué principios bíblicos estás aplicando en tu vida. Y número 3, cómo puedes ser de ayuda práctica a las nuevas generaciones. Yo empecé hablando la historia de Sansón porque es una historia muy memorable para el pueblo cristiano. Y yo no sé si te fijaste ese detallito, ¿no? Del fuerte sentido de propósito que había sobre la vida de Sansón. Él va a comenzar a liberar a Israel de la mano de los filisteos. Y yo creo que las nuevas generaciones hoy pueden comenzar a liberar a nuestro país, a Latinoamérica, de las ideologías de género, de los decretos abortistas, del arte que está 100% con una cosmovisión pornográfica y demoníaca. Hoy no puedes ver una película sin que salga una escena sexual explícita. Y yo creo que las nuevas generaciones de nuestro tiempo pueden comenzar a liberar a nuestra cultura de toda esa corrupción. Yo creo que ese es el llamado de Dios para esta iglesia. Y yo creo que ese es el llamado de Dios para la iglesia cristiana. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, si lo crees, levanta tus manos conmigo, cierra tus ojos y oremos por estas nuevas generaciones. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por este tiempo que, aunque es complicado, Señor,
Sabemos que estamos formando y guiando a los próximos libertadores, a los próximos destructores de ideologías, a los próximos libertadores de culturas corrompidas, Señor, de sociedades corruptas, Señor. Y hoy bendecimos a las nuevas generaciones de esta iglesia, Señor, y de este país, y bendecimos su propósito, bendecimos su destino, Señor, ya sea en el arte, ya sea en la medicina, ya sea en las leyes, en la filosofía, en el deporte. Señor, bendecimos sus propósitos, Señor, pero ayúdanos a ser consagrados. Ayúdanos a guiarlos, Señor, ayúdanos a educarlos, ayúdanos a instruirlos en el camino de la justicia y en el camino de tu verdad, Señor, para que ellos puedan tener un impacto que afecte la eternidad, Señor. Te los ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes, Señor. Pero también nosotros nos consagramos hoy, Señor, y nos comprometemos a ser buenas influencias, Señor, a ser arcos de protección sobre ellos. Oramos arcos de protección alrededor de su vida espiritual, de su vida emocional, de su vida física, Señor, que ningún tema, Señor, que el diablo esté utilizando, como la pornografía, como la hostilidad, como los insultos, las amenazas, Señor, que ellos puedan encontrar, lleguen y hagan daño en su corazón, Señor. Hoy te pedimos que guarde sus corazones, Señor, que guarde sus mentes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Dios los bendiga, hermanos. Y esperamos verlos muy pronto de nuevo.